Buenas tardes, hoy les voy a dar la clase 8, que sería la primera clase de la unidad 3, donde vamos a comenzar a ver la parte más operativa de comercio exterior. En esta primera clase vamos a empezar con la operativa de importación, ya que desde ahora en adelante vamos a ver la importación y la exportación por separado, porque son operatorias opuestas, digamos. Si bien van a notar que hay similitudes en la cantidad, por ejemplo, de documentación. La realidad es que la importación en Argentina es algo mucho más complejo, sí, hace un tiempo, que la exportación. La exportación tiene facilidades, tiene estímulos, porque obviamente es uno de los principales ingresos de divisas, ¿sí? Entonces, por eso se trata de manera diferencial. Así que, como siempre, les voy a compartir. Bien. Y vamos a comenzar con la secuencia de importación y la documentación que vamos a utilizar. Bien, acá más o menos es un detalle, ¿sí? Un orden, entre comillas, porque los pasos pueden cambiar, ¿sí? De lo que sería una secuencia entera de importación. Entonces, eh, digamos que empezamos con la necesidad concreta de lo que se va a comprar. eh, Afuera, obviamente, y hay un contacto con y distribuidores, digamos, de afuera, y empieza, digamos, el contacto, ¿sí? Para que nos den ofertas, para que nos den las características del producto. Obviamente nosotros tenemos que tener una necesidad de importar algo y después contactar con los vendedores del exterior. Eh, una de la información más importante que tenemos acá para poder importar es hacer un cálculo de nacionalización del producto, es decir, cuánto me costaría ponerlo acá en mi planta, en mi depósito, ¿sí? Porque yo no estoy en realidad pagando lo que me vende la persona de afuera, ¿sí? No estoy pagando los $2 de, no sé, esa carcasa de celular, sino que estoy pagando eso más todos los costos asociados para traerlo acá. Entonces, por ahí me termina saliendo $10. Eso es el verdadero costo del producto. Eh, Después, una vez que ya elegimos vendedor, generalmente se emite la orden de compra, sí, y se espera después la confirmación del proveedor. Paso siguiente, en Argentina necesitamos, o sea, la importación no es en sí libre porque tenemos que informarle a la FIP, ¿sí? A aduana, lo que queremos importar. Como que tenemos que pedir permiso para importar. Entonces, para eso, lo que se creó es una licencia de importación. En la actualidad, hace más o menos un mes, se llamaba SIMI, Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. Ahora, con la nueva normativa, se denomina SIRA. La SIRA es el Sistema de Importaciones de la República Argentina. Es muy similar, lo único que reemplaza es que no hay sistema de cupos y dificulta generalmente en el momento del pago de las importaciones, ya que es un sistema donde nosotros podemos sugerir a cuánto le queremos pagar al proveedor, pero una vez que se aprueba el SIRA, es AFIP quien nos dice cuándo realmente le podremos pagar. Entonces, claramente eso es un motivo de que se pueda bajar la venta porque, o sea, la compra nuestra, la importación, porque el proveedor no nos quiera vender a ese plazo, ¿sí? Supongamos, los motivos solamente teóricos, de que esta licencia de importación sale correcta, entonces le pedimos al proveedor del exterior todo lo que es la documentación, ¿sí? Que la vamos a ver ahora, y nos procedemos a la revisión para que esté adaptada y acorde a las
necesidades y los requisitos de acá de Argentina. Ahora, depende la mercadería, deberemos realizar documentación, digamos, extra, ¿sí? De intervenciones previas en caso de corresponder. O sea, dependiendo de la mercadería, nosotros tendremos que realizar mayor documentación. Ahora, cuando llega la mercadería y en orden de liberarla, lo que se hace es presentar la documentación, emitir el despacho y liberar la mercadería, es decir, sacarla de zona primaria. Y finalmente, si es un pago a plazo, lo que se hace es realizar justamente el pago internacional de la mercadería. Ahora, en cuanto a documentos, hay dos grandes categorías. Los documentos pueden ser de carácter general o de carácter especial. Los documentos de carácter general son justamente los generales de cualquier importación, ¿sí? No depende del tipo de mercadería, ni del tipo de destinación, ni nada. Son los básicos y los generales que se piden para una importación. Mientras que los de carácter especial, al contrario, sí están relacionados con el tipo de mercadería, si tienen una tributación diferente, si tienen exigencias de terceros organismos, si hay una prohibición, una aplicación de política económica, etcétera. Si tienen algo en particular que necesitan mayor documentación, esos documentos serán denominados de carácter especial. Y comenzando con los documentos, el primero y el más importante, diría yo, es el documento de transporte, ¿sí? ¿Por qué es el más importante? Porque es la prueba de titularidad de la mercadería, ¿sí? Nosotros con la factura no podemos decir que la mercadería es nuestra, pero sí con el documento de transporte que está a nuestro nombre, digamos, está emitido al nombre de la empresa o del importador. Entonces nosotros podemos reclamar aduaneramente la posesión de esa mercadería si tenemos el documento de transporte. Ahora, como tenemos tres medios de transporte conocidos, que son el terrestre, el acuático y el aéreo, cada documento de transporte tiene un nombre distinto según el medio de transporte. Para el marítimo, ¿sí? Se llama conocimiento de embarque o en la jerga normal, que como les había adelantado es en inglés, se llama Bill of Lading, que ustedes van a escuchar que se le dice BL. ¿Sí? El BL es el documento de transporte de la carga marítima. Mientras que en el transporte terrestre es la carta de porte o CRT. Y en el caso aéreo es la guía aérea o Airway Bill, que es AWB, pero se le dice guía aérea. Ahora, claramente, como fuimos viendo en clases anteriores, cuando los documentos no son emitidos acorde a lo que se exige, no se puede realizar la descarga de la mercadería involucrada. Y el plazo de espera para poder entregar el original son 30 días hábiles desde el ingreso de la solicitud de destinación. Ahora, recuerden que esa mercadería no va a poder ser liberada, entonces todos esos días que yo no entrego el documento de transporte, eh, corren costos, ¿sí? Porque seguramente tenga que llevar la mercadería a un depósito fiscal para que permanezca en zona primaria. Y si quisiera sacarla igualmente, debería realizar una garantía por el valor total de la mercadería y garantizando que voy a entregar el documento de transporte, pero si la quiero sacar la mercadería, puedo hacer eso. Acá tenemos un ejemplo de un documento de transporte marítimo, ¿sí? Es una plantilla que la pueden chusmear mejor, pero obviamente tienen los datos del importador, los datos de la marítima, de quién lo vende, la mercadería, los números, marcas, lo que es el contenedor, los datos del contenedor, el peso bruto, el volumen, el cuánto costó el flete, de dónde, o sea, el destino, el origen, de dónde viene la mercadería, o sea, la procedencia, mejor dicho, el barco, el puerto de carga, todos datos necesarios para
o relacionados, mejor dicho, con el transporte de la mercadería. Lo mismo en la guía aérea, ¿sí? Los datos son lo mismo, nada más que cambia el formato y el nombre del documento. Y lo mismo para la carta de porte. Estos documentos están en una carpeta que ustedes la tienen en el aula virtual por si los quieren descargar y checarlos uno por uno, o mismo de acá de la presentación los pueden ver más en detenimiento. El siguiente documento de transporte es la factura comercial, perdón, de documento general. Es la factura comercial que, a diferencia del documento de transporte, no, o sea, a diferencia de lo que por ahí muchos creen que teniendo la factura eh, decimos que la mercadería es nuestra, la factura eh, no es ejemplo de la titularidad de la mercadería, pero obviamente es el segundo, digamos, por ahí documento más importante de la importación. Entonces, este obviamente lo emite el proveedor del exterior y como mínimo debería tener lo que les voy a decir a continuación. Una identificación donde diga que la factura es original, tiene que estar por lo menos en inglés, que es el idioma, yo le dije, universal de comercio exterior. Tiene que tener un número, ¿sí? Para identificar la factura, el lugar y fecha donde se realizó, el origen de la mercadería, la razón social, ¿sí? Tanto del vendedor como del importador, la mercadería, la cantidad, la denominación, ¿sí? El precio unitario, el precio total, la moneda, ¿sí? La forma, la condición de pago, ¿sí? Y de entrega y el Incoterms, ¿sí? El Incoterms, como les dije y se los expliqué, iba a volver a aparecer y es fundamental conocerlos y saber cómo se aplican en el comercio internacional porque obviamente va a estar en la documentación explicitado. Acá tenemos un ejemplo de factura comercial, digamos, es lo que más se asemeja a facturas que podamos conocer todos del mercado local, pero bueno, con las características propias de una mercadería que proviene del exterior. La factura pro forma es una pseudo factura, digamos, que se hace previa a la factura final. Contiene los mismos detalles generalmente, a veces por ahí tiene, si se trata de algo que sea por peso y todavía no tengan el peso final, puede ser algo aproximado, o sea, no es la información por ahí definitiva que la tenemos en la factura comercial, pero tiene que tener la mayor información casi final, digamos, de la mercadería. No es obviamente una factura comercial ni tiene el mismo valor, ¿sí? Solamente que mediante esta factura el vendedor se compromete a brindarnos, ¿sí? Lo que está justamente en ese documento. Acá tenemos un ejemplo de factura pro forma, que es muy similar a la factura. Y pasamos al certificado de origen, ¿sí? El certificado de origen es muy importante y está relacionado a lo que vimos ya de los bloques comerciales. Nosotros cuando formamos parte de un bloque que tenemos acuerdos comerciales con otros países, uno de los beneficios es tener beneficios arancelarios. Pero ¿cómo podemos demostrar eso? Por ejemplo, en Mercosur nosotros tenemos el arancel al 0%, ¿sí? Si yo le compro a otro país del Mercosur. Pero ¿cómo pruebo que la mercadería es originaria de otro país del Mercosur? Con el certificado de origen, ¿sí? Entonces, básicamente es un documento donde nos comprueba, nos confirma que esa mercadería tiene el origen, ¿sí? Eh, que yo estoy declarando, digamos. Entonces, así podemos hacer efectivo cualquier beneficio que tengamos, ¿sí? Del país de origen donde provenga la mercadería. Acá tenemos el ejemplo de un certificado de origen Mercosur, sí puede haber certificado de ALADI, sí otros certificados, mientras Argentina en este caso tenga un acuerdo con ese país.
Otro documento es la orden de compra y la confirmación de compra. Como vimos, es uno de los primeros pasos cuando ya estamos seguros de que queremos realizar la importación y es la orden de pedido, ¿sí? La orden de compra, donde yo le estoy diciendo al vendedor del exterior que de lo que habíamos hablado, de la oferta y de todo, le voy a comprar esto, esto y esto a este precio que él me indicó, ¿sí? Entonces, digamos que es como, sí, como un pedido, ¿sí? Y después, cuando me pasa la orden de compra con lo que yo le dije, ahí nosotros emitimos la confirmación de compra, ¿sí? Como diciendo, bueno, vos con la orden de compra me estás explicitando lo que yo te pedí, así que está bien, ¿sí? Y luego de la confirmación de compra viene la proforma y así avanzamos con los demás documentos. Acá está la orden de compra. Ven que tiene que tener la descripción de la mercadería, la cantidad, el precio, ¿sí? Es como dejar la oferta congelada y confirmada para de lo que yo quise comprar. Y acá está la confirmación de la orden. Si yo no quiero agregar nada, no quiero cambiar nada, lo que sea, confirmo la orden de compra tal cual está. Y bueno, la licencia de importación, ustedes la verán en el material como SIMI, porque ya les digo que cambió hace muy poco. Es un sistema o un instrumento, mejor dicho, que lo que se supone es que va a ser un trámite administrativo y transparente para monitorear las importaciones. La realidad es que es una traba muy grande para los importadores, por lo que ya les comenté, pero es la única forma de tener un despacho formal y importar acá en nuestro país. Eh, el registro, digamos, del CIRA se pide a través del kit Malvina. Eh, Después tenemos lo que es licencia automática o no automática, a través de la posición arancelaria, que ya estuvimos nombrando, que es ese código, ¿sí? Y bueno, AFIP lo que hace es tener una lista de esas posiciones arancelarias y las divide en licencia automática y no automática. Las automáticas, como indica su nombre, generalmente salen de forma automática. Sí tardan, pueden tardar 1 o 2 días, pero generalmente salen más fácil. Ahora, las de no automática, la realidad es que tardan mucho tiempo y por ahí incluso tienen que hacer reclamos para que salgan. Obviamente, además tienen un plazo, sí, que son 90 días, y se puede pedir una prórroga justificada por otros 90 días, ¿sí? Al menos 15 días antes de que venza el plazo original. Ahora también, nosotros no podemos decir, o sea, conocer que vamos a importar 100 kilos y pedir una licencia de importación por 1000 por si las dudas. No, porque después esta licencia se va a comparar con, digamos, lo que verdaderamente traemos con todos los documentos y con el despacho final. Entonces también nos permite solamente un margen del 5% en más y en menos del valor FOB. El valor FOB es lo de los 5 terms, ¿sí? Cómo se forma el valor FOB ya lo vimos. El 5% en más o menos en cantidad y en precio, ¿sí? Por eso no podemos andar poniendo cualquier cosa en la licencia. Acá tenemos lo que es la CIMI, ¿sí? Esto era la anterior, que ahora se transformó en CIRA, pero la información es más o menos la misma porque es lo que te pide el sistema. Y bueno, tenemos datos de importador, el dato el documento de transporte, la moneda, la posición arancelaria, obviamente, los beneficios que tiene, eh, la unidad de medida, el país de origen, el de procedencia, las características de la mercadería, lo que paga, eh, toda, digamos, la información que me pide el sistema está acá, la cual es bastante y tiene que estar bien detallada. Pasando a la lista de empaque, es en inglés el PL o Packing List, digamos que es la disgregación, sí, o el detalle de la mercadería
y que facilita cuando necesitamos, por ejemplo, hacer una verificación o conocer cuánta mercadería vino, cómo estaba compuesto el empaque, ¿sí? Todo eso me permite identificar cantidades, pesos, marcas, medidas, series, todo detallado, ¿sí? Entonces, esto facilita las labores, ya les digo, de verificación, de descarga, mismo cuando llega a destino, a lo que es el depósito fiscal o la fábrica del importador, también a la hora de descargar. Y otra cosa, bueno, es cuando, o sea, para evitar, digamos, esta sospecha que habíamos hablado en la clase anterior de algún ilícito porque hay un orden medio extraño de la mercadería, cómo fue embalada. Entonces, mejor tener el packing list, que es lo que me va a detallar bien de cómo viene la mercadería y lo que trae, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de la lista de empaque, ¿sí? Ven que viene bien detallado cada, cada bulto, digamos, cómo viene, las medidas, los pesos, en qué número de embalaje, cosas que no están por ahí detalladas en otros documentos. Este documento es específico para eso. Y finalmente, como documento así súper importante, es el despacho de importación. El despacho de importación me va a demostrar todo lo que fui recaudando, digamos, en todo el resto de los documentos, toda esa información, para poder liberar la mercadería, ¿sí? Es esta solicitud que se hace a través del sistema Malvina, que hace el despachante, donde me pide toda la información relativa a la documentación, donde la aduana puede hacer un control al respecto, ¿sí? De lo que estoy importando. Entre otras cosas, obviamente pide la posición arancelaria, la especie, el estado, el peso, la calidad, el precio, el lugar de destino, etcétera. O sea, es bastante completo como vimos en la CIMI. Eh, y para identificar el número de despacho, lo que es un código alfanumérico, que los primeros dos son el año, después tenemos los segundos o sea, los otros tres que le siguen es el código de aduana, después el código de destinación, después el número, ¿sí? De despacho que es, lo indica AFIP, y un dígito de control que es una letra. Acá tenemos el despacho de importación, que como ven es muy similar a la CIMI, ¿sí? La CIMI por ahí tiene lo que yo declaré que voy a traer, pero el despacho es lo que verdaderamente estoy trayendo, ¿sí? Obviamente no puede ser muy dispar a lo que declaramos para la CIMI o CIRA, ¿no? Pero bueno, esto es la realidad que este documento, si me llega a venir una verificación en canal rojo, además con el resto de la documentación, esto tiene que estar, pero fiel a lo que verdaderamente hay en la importación. Y empezamos con los ejemplos de documentos de carácter especial, ¿sí? Estos pueden ser los siguientes, ¿no? Que pueden ser el certificado de seguridad eléctrica, la EJCP para cuando son textiles, el INAL para alimentos, por ejemplo, el ANMAT para higiene personal, cosméticos, perfumes, etcétera, SENASA para productos de origen vegetal y animal, el INTI para juguetes, lacas, mamises y el RENAR para armas y explosivos. Entonces, como vimos, tenemos una secuencia más o menos lógica de cómo se conformaría una importación en, eh, para una empresa, ¿no? O para un importador particular, a partir de la necesidad de querer comprar algo hasta que lo logra, ¿sí? Hasta que lo concreta, todos los pasos que hay que seguir, toda la documentación involucrada, ¿sí? Y la documentación especial por mercadería en caso de necesitarse, ¿sí? Eso sería una importación genérica, digamos. Obviamente cada importación tiene sus particularidades, pero hablando en general,
así se compone o se realiza una importación. En la en el aula virtual tienen un videito también más, digamos, mm, didáctico, ¿sí? De cómo es una secuencia de importación para que lo vean, pero esto es para que más o menos tengan una idea genérica para cuando, si quieren laburar de esto, cómo viene, digamos, todo el camino desde que inicia, ¿sí? Una importación a pedido de su cliente hasta que termina con el despacho para liberar la mercadería. Así que, como les digo siempre, cualquier consulta, cualquier duda me avisan por el aula, por el mensaje o por el grupo que tenemos de WhatsApp, ¿sí? Ya tienen 2 autoevaluaciones para realizar, ¿sí? Ahora vamos por la unidad 3. Y bueno, esta es la clase que corresponde al viernes 9 de diciembre, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa me avisan y nos estamos viendo. Adiós.